En esta primera sesión vamos a retomar un modelo formal que abordamos cuando vimos las variaciones de Mozart sobre la canción conocida como Estrellita. Se trata de la forma binaria, así que retomaré lo que expuse entonces. Las formas binarias consisten en dos partes, pero no se trata de dos partes temáticamente contrastantes, sino de una articulación que se da sobre la tensión de dominante que divide la forma en dos procesos armónicos. El primero, en donde hay un movimiento de la tónica hacia la dominante, y el segundo, en donde hay un movimiento de dominante de vuelta a la tónica. Este punto de articulación tensional define entonces las dos partes de la forma. Generalmente cada parte se repite, pero hay casos en donde esto no se da. Por otro lado, en las formas binarias simples las partes generalmente tienen una duración de igual número de compases, o sea, es una estructura simétrica. En las formas binarias redondeadas la segunda parte generalmente dura el doble. A veces la primera parte termina en la tónica y es hasta el comienzo de la segunda que se produce la tensión de dominante, como fue el caso del tema que usa Mozart en las variaciones que estudiamos. Pero en muchos casos la primera parte termina sobre una semicadencia en la dominante, precedida por una tonización o con una modulación pasajera. En cualquier caso, esta articulación formal que divide las dos partes de la forma se da con una cadencia. En las formas binarias redondeadas ya mencionadas, se reitera al final de la segunda parte de la forma el material temático de la primera parte, totalmente o a veces parcialmente, pero con una resolución armónica en la tónica si es que la primera parte termina sobre dominante. Esta reiteración se inscribe en la lógica tensional que da origen a lo binario, o sea, el tema inicial establece la tónica y se mueve o llega a un punto de tensión de dominante, y cuando se repite este material para redondear la forma como final, cumple otra función, la de restablecer la tónica y cerrar la forma. O sea, es el mismo material, pero con una función diferente. Vamos a ver 4 ejemplos de forma binaria en la siguiente clase. La zarabanda de la suite francesa en re menor de Bach tiene una forma binaria simple. La marcha del soldado y la canción de casa de Schumann de su obra Escenas infantiles, ambas piezas con formas binarias redondeadas con algunas particularidades. Finalmente, 2 contradanzas del compositor cubano Ignacio Cervantes, que vivió entre 1847 y 1905, y que podría considerarse un eslabón entre el romanticismo de salón latinoamericano y el nacionalismo. Se trata de Duchas frías y Los tres golpes. Ambas utilizan una forma binaria redondeada, algo variada, en la que está en el modo menor. Los tres golpes se sustituye un movimiento a la relativa mayor como punto de articulación tensional, que es muy común en el modo menor, en vez de la dominante, aunque luego usa la dominante como transición para regresar al área de la tónica. Vamos a trabajar estas piezas en la clase a nivel de su sentido musical, pero para esto les pido que preparen por escrito, como primera tarea, lo siguiente en relación a las 5 piezas. 1. Indicar dónde comienzan y terminan cada una de las secciones. 2. Hacer un cifrado armónico con números romanos de las piezas, indicando, si fuera del caso, áreas en donde se modula, aunque sean modulaciones pasajeras, o en donde sienten que hay fuertes tonizaciones. 3. Determinar cuáles son los materiales temáticos fundamentales que utilizan los compositores en las piezas y qué relación tienen con la forma musical y con los movimientos armónicos.